Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Vamos a prepararnos lo que sería nuestro estudio del libro de congregación. Y lo que teníamos que analizar, pues recuerda que ya habíamos estado analizando el capítulo número 4, hombres comunes y con poca educación. Pero nos toca analizar desde el párrafo número 3, subtema, le oraron juntos a Dios. Así que vamos por lo que sería la pregunta. Si afrontamos a oposición, ¿qué debe hacer y por qué? El párrafo 13 dice, tan pronto como Pedro y Juan fueron liberados, se reunieron con el resto de la congregación. Entonces todos le oraron juntos a Dios y le pidieron que les diera valor para seguir predicando. Pedro sabía por experiencia propia que si uno quiere hacer la voluntad de Jehová, no puede confiar en sus propias fuerzas. Semanas antes había pecado de exceso de confianza al decir a Jesús, aunque todos los demás fallen por tu causa, yo nunca fallaré. Pero tal como el propio Jesús profetizó, el miedo se apoderó de Pedro y lo llevó a negar a su amigo y maestro. Menos mal que aprendió la lección. Así que para seguir dando testimonio de Jesús, no basta con proponérselo. Si tratan de hacer que usted deje de predicar o de servir a Jehová, sigue el ejemplo de Pedro y Juan. Pídale a Jehová que le dé fuerzas, busque el apoyo de la congregación y cuéntele a los ancianos y a otros hermanos maduros los problemas por los que esté pasando. No olvide que las oraciones de los hermanos tienen un efecto muy poderoso. Pregunta del párrafo 13 y 14. Si afronta oposición, ¿qué debe hacer y por qué? Bueno, debemos pedirle a Jehová que nos dé fuerzas, buscar apoyo de la congregación y contarles nuestros problemas a los ancianos y a otros hermanos maduros, ya que la oración de nuestros hermanos tiene un efecto poderoso y puede ayudarnos a superar la oposición. Siguiente pregunta, otro comentario, es que además es importante seguir el ejemplo de Pedro y Juan, quienes después de ser liberados de la cárcel se reunieron con la congregación y le pidieron a Dios que les diera valor para seguir predicando. También es importante aprender de la experiencia de Pedro, quien pecó de exceso de confianza y negó a Jesús, pero aprendió la lección y se apoyó en Jehová para seguir adelante. Ahora pasemos al siguiente párrafo, el párrafo número 15. ¿Por qué no debe castigarse si en el pasado dejó de predicar por un tiempo? Si alguna vez se dio a la presión de los demás y dejó de predicar por un tiempo, no se castigue. Recuerde que hasta los apóstoles dejaron de predicar tras la muerte de Jesús, pero no tardaron en retomarla. En vez de permitir que los errores del pasado lo agobien, trate de aprender de ellos y use su experiencia para ayudar a los demás. Pregunta entonces del párrafo número 15, ¿por qué no debe castigarse si en el pasado pues dejó de predicar por un tiempo? Bueno, porque incluso hasta los apóstoles dejaron de predicar después de la muerte de Jesús, pero no tardaron en retomarla. Por ende, en lugar de permitir que los errores del pasado nos agobien, tratemos de aprender de ellos y usar nuestra experiencia para ayudar a los demás. Párrafo 16 y 17. ¿Qué nos enseña la oración que hicieron los discípulos de Cristo en Jerusalén? ¿Qué debemos pedirle a Dios si las autoridades nos persiguen? Pues bien, notemos que los apóstoles no le pidieron que los librara de los ataques de sus enemigos, porque sabían muy bien que Jesús había dicho, si ellos me han perseguido a mí, también los perseguirán a ustedes. Más bien le rogaron a Jehová, ten en cuenta sus amenazas. Aquellos fieles discípulos tenían muy claro el cuadro general y entendían que la persecución que sufrían estaba profetizada. Eran conscientes de que
dijeran lo que dijeran los gobernantes, la voluntad de Dios se haría en la tierra, tal como Jesús les enseñó a pedir. Como querían obedecer a Jehová, los discípulos le pidieron: haz que tus esclavos sigan hablando de tu palabra con gran valor. Jehová les respondió su oración de inmediato. El relato cuenta: en el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos sin excepción quedaron llenos de Espíritu Santo, y se pusieron a proclamar la palabra de Dios con valor. En efecto, nada puede impedir que se cumpla la voluntad de Jehová. Da igual que el obstáculo parezca insuperable o que el enemigo parezca invencible. Si le pedimos ayuda a Jehová, Él nos dará las fuerzas necesarias para seguir predicando con valor. Respuesta del párrafo 16 y 17 que nos enseña la oración que hicieron los discípulos de Cristo en Jerusalén. La oración que hicieron los discípulos de Cristo en Jerusalén nos enseña que en lugar de pedir a Dios que los libere de los ataques de sus enemigos, debemos pedir que tenga en cuenta las amenazas y que nos dé las fuerzas y el valor para seguir predicando y sirviéndole a pesar de la oposición. Otro comentario: por ejemplo, los discípulos entendían que la persecución que sufrían estaba profetizada y que dijeran lo que dijeran los gobernantes, la voluntad de Dios se haría en la tierra. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que la oposición es parte de nuestra labor y que si confiamos en Jehová y pedimos su ayuda, Él nos dará las fuerzas necesarias para seguir adelante. Párrafo 18. ¿En qué sentidos le ayudan los hermanos de la congregación de Jerusalén? Bueno, en poco tiempo ya había más de 5,000 personas en la joven congregación de Jerusalén. Aunque tenían orígenes muy distintos, tenían un solo corazón y alma, es decir, tenían la misma forma de pensar y el mismo propósito. Además de pedir a Jehová que los ayudara, pues también se ayudaban entre ellos en sentido espiritual y cuando era necesario en sentido material. Eso fue lo que hizo el discípulo José, a quien los apóstoles llamaban Bernabé. En cierta ocasión vendió un terreno y donó todo el dinero para que ayudara a los hermanos que habían venido a Jerusalén de muy lejos. De este modo, los nuevos discípulos podían quedarse más tiempo para aprender más y fortalecer su fe. Pregunta entonces del párrafo 18: ¿en qué sentido se ayudaban los hermanos de la congregación de Jerusalén? Los hermanos de la congregación de Jerusalén se ayudaban entre sí en sentido espiritual y cuando era necesario en sentido material, ya que a pesar de tener orígenes muy distintos, tenían un solo corazón y alma, es decir, tenían la misma forma de pensar y el mismo propósito. Y otro comentario: y de Bernabé aprendemos el ejemplo de generosidad y apoyo a nuestros hermanos, ya que se destaca que vendió un terreno y donó todo el dinero para ayudar a los hermanos que habían venido a Jerusalén de muy lejos, permitiéndole quedarse más tiempo para aprender y fortalecer su fe. Su acto de generosidad y apoyo material a la comunidad es un ejemplo a seguir para todos nosotros. Párrafo 19. ¿Por qué ejecutó Jehová a Ananías y Zafira? Bueno, Ananías y Zafira era un matrimonio que también vendió una propiedad para hacer una donación. Sin embargo, la pareja trató de hacer creer a los apóstoles que les estaba entregando todo lo que recibió, cuando en realidad se quedó con parte del dinero y no se lo dijo a nadie. Así que Jehová los ejecutó a los dos, y no porque la cantidad fuera insuficiente, sino porque tenían malos motivos y porque eran unos mentirosos. No les habían mentido a los hombres, le habían mentido a Dios. Ananías y Zafira eran como los hipócritas a los que Jesús condenó. Estaban más interesados en la alabanza de la gente que en la aprobación de Dios. Pregunta del párrafo 19. ¿Por qué ejecutó Jehová a Ananías y Zafira? Bueno, Jehová ejecutó a Ananías y Zafira porque a pesar de vender una propiedad para hacer una donación,
trataron de hacer creer a los apóstoles que estaban entregando todo el dinero recibido, cuando en realidad lo que estaba pasando es que se quedaron con parte del dinero y no se lo informaron a nadie. Su castigo no fue por la cantidad de la donación, sino por sus malos motivos, por mentirle a Dios. Su acto de hipocresía y su interés en las alabanzas de la gente, en lugar de la aprobación de Dios, llegaron a recibir un castigo severo. Este relato sirve como una advertencia sobre la importancia de la sinceridad y la integridad en nuestras acciones y motivaciones. Último párrafo. ¿Qué aprendemos sobre lo que le damos a Jehová? Hoy millones de testigos apoyamos la predicación mundial con la misma generosidad que aquellos discípulos de Jerusalén. Damos de nuestro tiempo y dinero de forma totalmente voluntaria, pues Jehová no quiere que nadie le sirva de mala gana ni a la fuerza. Tampoco le importa cuánto damos, sino por qué lo hacemos. Por eso, no seamos como Ananías y Zafira. No sirvamos a Dios por interés o para recibir reconocimiento. Más bien seamos como Pedro, Juan y Bernabé, y hagamos todo por auténtico amor a Dios y al prójimo. Pregunta 20 que aprendemos sobre lo que le damos a Jehová. Aprendemos que lo que le damos a Jehová debe ser dado de forma voluntaria y con sinceridad de corazón. El relato de Ananías y Zafira nos enseña que Jehová valora la sinceridad y la integridad de nuestras acciones y motivaciones al dar. Se destaca que Jehová no se preocupa por la cantidad que damos, sino por el motivo y la actitud con la que hacemos. Por lo tanto, debemos dar de forma voluntaria y sin interés o deseo de reconocimiento y con auténtico amor a Dios y al prójimo, siguiendo el ejemplo de Pedro, Juan y Bernabé. Esto es todo en cuanto a nuestra preparación del estudio del libro. Espero que estas ideas te puedan servir mucho para que prepares tus comentarios. Nos vemos en una próxima ocasión.